El impulsor de las políticas liberales y unionistas de Centroamérica durante el siglo XIX fue el capitán general Gerardo Barrios, quien un día como hoy murió, hace 149 años. ¿Quién fue? ¿Qué hizo por el país y por qué murió fusilado? El periodista Mario Zelaya nos lo cuenta en la siguiente nota. José Gerardo Barrios Espinosa nació en San Juan Lempa, hoy Nuevo Edén de San Juan, en el departamento de San Miguel, un 24 de septiembre de 1813. Fue un militar, estadista y político salvadoreño, quien impulsó junto a Francisco Morazán las políticas liberales y unionistas de Centroamérica. En la década de 1840, Gerardo Barrios, junto con José Trinidad Cabañas de Honduras, Máximo Jerez de Nicaragua, eran los morazanistas más conocidos en Centroamérica. Fue presidente de El Salvador entre el 7 de febrero de 1861 y el 26 de octubre de 1863, periodo durante el cual impulsó el desarrollo de la economía salvadoreña, basándose en la caficultura como principal producto de exportación. La riqueza del Oriente era el añil, ¿verdad? Pero el añil ya comenzaba a declinar. Entonces este era un grupo muy pujante y que como el café estaba en expansión. El capitán general Gerardo Barrios era considerado un admirador de la milicia francesa, de ahí los colores y las decoraciones de su uniforme militar. Incluso expertos en artillería francesa vinieron a El Salvador para profundizar en la profesionalización del ejército. Entonces, y el ejército salvadoreño está en proceso de modernización y de rota carrera, pero para mala suerte de Barrios y de sus partidarios, el general Santiago González, que es uno de los jefes del ejército y que se ha distinguido en la batalla de Coatepeque inclusive, se rebela. Y se rebela con lo mejor del ejército, la parte reformada del ejército, que es la mayor parte, ¿no? Durante el periodo presidencial de Barrios, también se inició con la producción del pan francés, mismo que hoy genera más de 15.000 empleos en El Salvador. Estamos en el mismo nivel de la tortilla con el francés, porque es bastante la producción, hay muchas panaderías, tenemos más o menos unos 7.000 a 8.000 panaderías. Las diferencias con la sociedad civil y la iglesia generaron una guerra contra el gobierno salvadoreño, insurgencia que fue apoyada por Guatemala en 1863. Ejecutado en la madrugada, cuando San Salvador duerme, le permiten escribir una despedida, hacer una especie de testamento, una carta, muy conmovedora la carta. Al momento del fusilamiento de él, pide la última petición, que es darle las órdenes al pelotón de fusilamiento, en cuanto en ese momento que iba a dar las órdenes al pelotón era un oficial de menor jerarquía, y él les dice que le concedieran que no iban a fusilar a una persona común y corriente, no que a un hombre de Estado. Mediante un consejo de guerra fue decretado el fusilamiento de Gerardo Barrios, un 29 de agosto de 1865. Mario Zelaya para Tele 2.